Bueno, buenos días, estimados alumnos. Hoy comenzamos con el dictado de clases en esta materia, Derecho Procesal General, a través de esta modalidad virtual. Si bien esperamos que prontamente superemos esta situación especial, esta pandemia que estamos viviendo, y recuperemos las clases presenciales. La realidad que tenemos hoy es que nuestra comunicación será de esta manera por un tiempo que, reitero, espero sea breve. Eh, para quienes no me conocen, mi nombre es Francisco Guiñazú, soy el titular de la cátedra y que integro a su vez también con la doctora Laura Tom y Paula Pena. Vamos a comenzar con el dictado de esta materia, pero antes de ir apuntando ya hacia lo que es o constituye la unidad o la bolilla número uno del programa, creo que es importante destacar en primer lugar algunas cuestiones, algunas consideraciones. Una es el material bibliográfico que básicamente está en la parte inferior del programa que ustedes ya tienen acceso allí vía web, lo tienen e inclusive está informado el mismo en Secretaría Académica de la Facultad de Derecho, por lo tanto allí pueden ver cuál es el mismo. Pero centralmente les anticipo que para lo que son las nociones preliminares del proceso, los conceptos fundamentales, nos guiaremos por una obra que allí se menciona del doctor Alvarado Belloso. Y en cuanto a las contingencias especiales que veremos en el segundo semestre del año, seguiremos a otra obra del doctor Lino Palacios que nos acerca un poco más a las cuestiones prácticas del proceso. Otro aspecto que quisiera destacar en este momento es que, bueno, esperamos, más allá del deseo de recuperar la presencialidad, creo que es muy importante que interactuemos a través de foros que vamos a ir abriendo durante todo este tiempo que se mantenga la virtualidad. Es importante la participación de ustedes, el intercambio, las dudas que tengan y que nosotros podamos ir evacuando en forma permanente. Creo que esto es trascendente para el desarrollo de la materia y, por supuesto, para el enriquecimiento en la formación de cada uno de ustedes como alumnos. Otra cuestión que quisiera pedirles es que, bueno, tengan siempre a mano, a disposición, el código de procedimientos que hoy tenemos vigente básicamente en la provincia de San Luis. Es una ley que lleva el número 150 del año 2013, que ustedes pueden perfectamente visualizar también a través de Internet. Esto sin duda va a ser de muchísima utilidad porque permitirá relacionar muchos de los conceptos fundamentales que estamos volcando aquí como, con las contingencias de la norma. Y a su vez también creo que es un relacionamiento que va a posibilitar que ustedes puedan comprender mucho mejor todo lo que vamos exponiendo aquí a través de esta manera virtual. Bueno, vamos a comenzar ahora con la unidad número 1 que está relacionado con la causa del proceso. La causa del proceso está íntimamente ligada a una idea de conflicto que se manifiesta entre las personas. Se manifiesta centralmente en una puja entre una pretensión y una resistencia a esa pretensión. Se exhibe cuando alguien dice quiero tal cosa y hay otra persona
que dice lo contrario: no te la doy, no corresponde que te dé toda, que te dé una parte, o es impertinente, improcedente que yo te entregue la misma. Entonces ven allí ustedes cómo hay una puja entre una pretensión y una resistencia a esa pretensión. Por eso les decía que básicamente cuando la causa del proceso está o se encuentra íntimamente vinculada a la idea de conflicto. No hay posibilidad de entender la causa del proceso si visualizamos al hombre en su individualidad y viviendo absolutamente en soledad, porque obviamente en ese contexto difícilmente se pueda plantear un conflicto. De allí que los conflictos nacen básicamente de la convivencia entre los distintos seres humanos aquí en la Tierra. Entonces, verificada esta situación, que es inobjetable, indudable, se puede dar, se posibilita la existencia del conflicto. Y esto, que llamamos el conflicto intersubjetivo de intereses, constituye lo que es la causa del proceso. ¿Y qué buscamos a través de este proceso judicial? Básicamente lo que buscamos es erradicar la fuerza como una forma de solución del conflicto, sustituir la razón de la fuerza por la fuerza de la razón. ¿Cómo? A través de un método de debate dialéctico, a través de un proceso judicial que culminará con una resolución que emitirá el juez y que pondrá fin a ese conflicto, reitero, a través de un proceso judicial que está regulado, que está normado. Este es el objetivo central que se busca a través del proceso judicial, que busca, procura resolver ese conflicto intersubjetivo de intereses que constituye la causa del proceso. Ahora bien, creo que cabe preguntarse a esta altura si es posible que erradiquemos la fuerza en términos absolutos como forma para solucionar un conflicto. Entonces, seguramente en todos ustedes la primera respuesta me dirá no. Es decir, hay que analizar que hay situaciones especiales en las cuales no se puede erradicar la fuerza como una forma para solucionar el conflicto de intereses, sino cómo hacemos, por ejemplo, para defendernos de una agresión, cómo hacemos para repeler una agresión a la posesión de un bien que uno legítimamente está teniendo en su poder. Supongamos que cualquiera de ustedes hoy día está en su casa y viene alguien y que quiere excluirlos de la misma. Entonces, cuando el auxilio de la justicia puede llegar demasiado tarde, precisamente la norma jurídica, nuestro Código Civil, y los invito a que lean el artículo 2002-40, precisamente posibilita, nos autoriza, nos legitima a poder usar la fuerza racional compatible con la agresión que se está formulando para defendernos precisamente o defender un derecho que nosotros tenemos, en este caso el derecho posesorio sobre un determinado bien. Pero no es el único supuesto que se puede presentar. También tenemos algunos otros que están normados en el Código Civil y que también, por supuesto, los invito a que lo lean. Muchas veces nos pasa en nuestra vida cotidiana que una raíz, una rama, pasa hacia nuestra propiedad. ¿Y qué hacemos cuando esta rama o esta raíz invade nuestra propiedad y nos está ocasionando un perjuicio? Lo vamos a ir y vamos a cortarla la rama. ¿Y qué estamos haciendo allí? Ejerciendo fuerza. Entonces, por eso decimos que bajo ningún aspecto podemos pensar en que se puede erradicar absolutamente la fuerza como una forma de solucionar un conflicto de intereses. Lo mismo ocurre con el derecho de retención, o sea, aquel acreedor de una obligación líquida o exigible, ¿qué puede hacer?
ese acreedor, y puede retener un bien que le pertenece a su deudor hasta que el deudor cumpla con su obligación de pagarle lo que le debe por esa misma cosa. Es como si, por ejemplo, mañana una persona deja un vehículo en un taller para que lo reparen y resulta que aquella persona que tiene el derecho a cobrar por ese trabajo de arreglo de ese vehículo, quiere cobrarlo y resulta que el dueño del vehículo no le paga. Entonces, obviamente, en ese contexto es que ese acreedor, me refiero concretamente al hombre del taller, puede decir: señor, usted hasta que no me pague lo que me debe con motivo del servicio que yo he hecho dentro de su vehículo, yo lo voy a retener. ¿Esto cómo se llama? Derecho de retención. ¿Qué estamos haciendo allí? Ejercicio de la fuerza. Por eso es que no podemos, bajo ningún aspecto, pensar que se puede erradicar absolutamente la fuerza como una forma de resolver los conflictos de intereses que se van planteando. Entonces, esto ya nos ha introducido en lo que es la temática de las posibles soluciones al conflicto de intereses. ¿Y cómo se llama esto cuando una persona por sí mismo, usando una fuerza racional, logra defender un derecho propio sin haber recurrido a una autoridad judicial para que lo resuelva? Simplemente se llama autodefensa. Esta es una posible solución a uno de los conflictos intersubjetivos de intereses. Lo mismo pasa con la legítima defensa, que ustedes ya deben haber visto en el marco del derecho penal. O sea, cuando hay una agresión ilegítima, cuando hay racionalidad en el medio empleado, una persona puede efectivamente defenderse frente a esa agresión ilegítima. ¿Y qué está haciendo allí? Ejercicio de la fuerza, pero una fuerza legitimada por la norma. Por eso decimos que estamos en el marco de una posible solución al conflicto de intereses, pero en el marco de la autodefensa, en el marco de la legalidad, o sea, el ejercicio de una fuerza legitimada por la norma. De esto se llama, y esto es lo que ubicamos como autodefensa. Ahora bien, dentro de las posibles soluciones a los conflictos de intereses, la autodefensa no es la única, sino que también tenemos la autocomposición, o sea, cuando las partes en conflicto ponen fin a dicho choque de intereses, a dicho conflicto llevado a un plano judicial. Esta autocomposición puede ser directa o puede ser indirecta. Cuando es directa es cuando las propias partes que están en conflicto, ponen fin, solucionan el conflicto de intereses que la misma mantiene. Ahora, cuando es indirecta, básicamente cuando la solución a ese conflicto de intereses se hizo a través de otra persona que participó, intervino en la solución del conflicto de intereses. Por eso decimos que una autocomposición es directa y otra autocomposición es indirecta. Dentro de lo que es la autocomposición directa, tenemos el desistimiento, el allanamiento, la transacción, la conciliación. El desistimiento tenemos, por un lado, el desistimiento del proceso, que es cuando una o ambas partes, antes del dictado de la sentencia, deciden desistir del proceso judicial que han iniciado. Pero hay que hacer solamente una salvedad aquí, que cuando el actor o cuando una de las partes decide desistir del proceso antes de la notificación de la demanda, no requerirá de la conformidad de la otra parte. Pero si desiste con posterioridad a la notificación de la demanda, va a requerir la conformidad de la otra parte, si no, el juicio tiene que seguir su curso, tiene que seguir hacia adelante.
Esto se diferencia de lo que es el desistimiento del derecho. Cuando una de las partes desiste el derecho sustancial que ha invocado en ese litigio, en ese juicio, en ese litigio, esto ya allí no se requiere la conformidad de la otra parte. Simplemente se pondrá fin a ese conflicto y esa homologación que debe existir en el plano judicial operará como si fuera una sentencia que pase en la autoridad de cosas juzgada material y ya no se va a poder a volver a discutir en el futuro. Pero ustedes ven allí cómo a través del desistimiento del proceso por un lado o del desistimiento del derecho por el otro lado, podemos poner fin, o las partes pueden poner fin a ese conflicto de intereses. Esto es una manifestación de la llamada autocomposición directa, pero no es la única. El desistimiento del proceso, el desistimiento del derecho, hemos dicho, también tenemos el allanamiento. O sea, el allanamiento, que es como una suerte de sumisión, cuando la parte acepta que la pretensión que formula la otra es correcta y que no tiene ninguna observación ni ninguna objeción que realizar y se dispone a cumplir con el requerimiento, la pretensión de la otra parte. De esta manera, también se pone fin al conflicto de intereses, por supuesto, cumpliendo con otros recaudos que la norma procesal exige. Los invito a que vayan leyendo 304, 305, que son los que refieren al desistimiento del proceso del derecho, el 307, que alude a el allanamiento como otra forma de autocomponer directamente el conflicto intersubjetivo de intereses. También otra forma de autocomponer directamente un conflicto es a través de la transacción, o sea, cuando ambas partes ceden parte de sus pretensiones a los fines de lograr una solución al conflicto, que es muy común. O sea, es cuando hay, supongamos, una demanda donde se pretenden 10 pesos y luego, durante el curso del proceso, ambas partes resuelven que la pretensión va a ser satisfecha solamente con 7 pesos, supongamos, así un ejemplo un poco burdo para que ustedes puedan entenderlo más claramente. Entonces, ambas partes están cediendo en su pretensión. Una reclamó 10 y termina arreglando su conflicto por 7. Y la otra termina abonando, no todo lo que les reclamaba, pero sí termina cumpliendo con parte de la pretensión que había reclamado el actor o la otra parte. Entonces, esto es lo que técnicamente llamamos transacción, que está en el artículo 308 de nuestra normativa procesal. Y es muy común que en el marco de los conflictos de intereses los mismos se resuelvan a través de las transacciones, a la cual arriban las partes. Ahora, es muy importante que ustedes tengan presente, chicos, que tanto en el desistimiento del proceso del derecho, en el allanamiento, en la transacción, siempre es importante de que no esté comprometido el orden público. Porque si está comprometido el orden público, el juez va a tener la obligación de analizar si realmente el acuerdo o el desistimiento o el allanamiento no atenta, no afecta el orden público. Si estamos frente a normas de orden público, es decir, el desistimiento de parte debe ser evaluado, el allanamiento de parte debe ser evaluado y también la transacción debe ser evaluada por el juez a los fines de ver si realmente homologa o no la finalización de ese conflicto de intereses. Porque si, digamos, estas figuras de la autocomposición directa básicamente tienen que tener muy presente esta cuestión. Si no está comprometido el orden público, las partes perfectamente pueden poner fin al conflicto bajo alguna de las modalidades que le acabo de expresar y otra más que ya voy a hablar. Pero a diferencia de que si está comprometido el orden público, se debe respetar y por lo tanto el juez tiene la obligación de verificar de que no se haya atentado, afectado, comprometido esas normas de orden público en ese acuerdo, en ese desistimiento o en ese allanamiento
que haya formulado alguna de las partes en el marco de un proceso judicial. Otra modalidad de autocomposición directa es la conciliación. Es simplemente cuando las partes concilian y resuelven no seguir adelante con el proceso. Ahora, y allí por supuesto se volcará en un convenio que para que pueda tipificarse claramente como una conciliación, tiene que tener como característica central que esa conciliación debe respetar la norma vigente, o sea, el deber ser jurídico. Eso es fundamental para que podamos encuadrar realmente en lo que constituye una conciliación. Esto es lo que diferencia la transacción de la conciliación. O sea, en la transacción ambas partes pueden ceder voluntariamente parte de sus pretensiones, aunque sean legítimas, pero pueden cederlas. Por allí, una persona que inicia un juicio reclamando 10 pesos, y bueno, pero como el juicio puede durar mucho tiempo y pueden pasar muchos años, entonces dice, bueno, prefiero arreglar por 7, aunque realmente me correspondan 10. Ahí hay una transacción. En la conciliación, a diferencia de aquella, siempre la misma debe ser acorde a derecho, o sea, resguardar la norma vigente. Bueno, hemos visto así sintéticamente distintas formas o modalidades de autocomposición directa. Ahora, también tenemos la llamada autocomposición indirecta de un conflicto intersubjetivo de intereses. La autocomposición indirecta es aquella que se materializa, se celebra con la intervención de una tercera persona. Y acá tenemos algunas figuras, algunas que son históricas y otras que son reales, vigentes, actuales. Por ejemplo, hace muchos años los conflictos de intereses se resolvían con la intervención de lo que se llamaba un amigable componedor. El amigable componedor lo que hacía, como su nombre lo indica, era acercar a las partes para tratar de solucionar el conflicto de intereses. Pero no proponía fórmulas de transacción, no resolvía ningún conflicto, simplemente acercaba a las partes. Y muchas veces esto sucedía básicamente en lugares alejados de los centros urbanos, en el campo, en donde a veces había como referentes zonales, que muchas veces era el docente o el director de la escuela, que cuando se producía algún conflicto entre, digamos, algunos pobladores, buscaba, los acercaba y a partir de ahí se encontraba muchas veces soluciones a esos conflictos de intereses. ¿Cómo? Con la intervención del amigable componedor. Por eso es que decimos que esta autocomposición es indirecta. Pero también, ya más modernamente, aparece la figura del mediador. Esta figura que ha crecido enormemente, no desde hace mucho tiempo, sino que harán no más de 7 u 8 años, empezó a crecer exponencialmente esta figura que cada vez adquiere mayor relevancia en el marco de los conflictos de interés. ¿Cuál es la diferencia entre el mediador y el simple amigable componedor? Que el mediador puede y de hecho propone fórmulas para arribar a una solución de ese conflicto de intereses. O sea, el mediador no solamente acerca a las partes, sino que también puede proponer fórmulas que permitan resolver ese conflicto de intereses. Hoy día lo tenemos legislado tanto en el orden nacional como en el orden provincial y se impone en todos los procesos judiciales básicamente la intervención de un departamento de mediación que actúa como en forma separada, físicamente separada de los juzgados. Quedan excluidos algunas cuestiones donde está comprometido el orden público, en las medidas cautelares, en algunas cuestiones de familia, pero en definitiva en prácticamente todos los procesos judiciales, no digo en todos, pero en casi todos, debe haber intervenido este departamento de mediación previo a que el conflicto sea resuelto en el plano judicial. Es por eso que muchas veces se recurre con anterioridad
a que se inicie el juicio a un departamento de mediación público para la solución del conflicto, o bien durante el proceso el juez puede enviar todas las actuaciones al departamento de mediación para que en el marco de ese departamento, con la intervención del mediador, se pueda arribar a una solución de este conflicto de intereses. Ven ustedes cómo allí tenemos lo que llamamos la autocomposición indirecta, porque muchas veces en este departamento de mediación se soluciona el conflicto. O sea, a través del acercamiento de las partes, la exposición de fórmulas que pongan fin a este conflicto, el aporte que pueda hacer el mediador en este sentido, permite precisamente solucionarlo. ¿Cómo? A través o con la intervención de ese mediador. También está regulada la mediación privada, o sea, ya no es una cuestión que solamente esté circunscripta a lo público, sino que también tenemos la mediación privada que está en ejercicio, está en funcionamiento hoy en el país y también aquí en la provincia de San Luis. Hemos dicho, entonces, dentro de lo que es la autocomposición indirecta, que tenemos el amigable componedor, el mediador y finalmente también tenemos el árbitro. ¿Y cuál es la diferencia del árbitro con el amigable componedor y el mediador? Que el árbitro no solamente, o sea, va más allá su rol, su actividad, que lo que hace el componedor, el amigable componedor o el mediador. Porque el árbitro resuelve el conflicto. O sea, el mediador, ¿se acuerdan? Solamente acercaba las partes, formulaba o acercaba o proponía fórmulas de transacción o de arreglo. El amigable componedor solamente acercaba a las partes, pero no resolvía el conflicto. El único que puede resolver un conflicto, ¿no?, en este caso es el árbitro. El árbitro sí, a través de un laudo arbitral, puede resolver ese conflicto. Y esto es lo que diferencia básicamente el arbitraje del mediador del amigable componedor. Entonces, hemos explicado la autodefensa, ¿no?, como una realidad, como una posible reacción de una persona que ha sido civilmente demandada, ¿no? La autodefensa, esto que hablamos de repeler o defender, perdón, la posesión, ejercer el derecho de retención, la legítima defensa. Esa es una posible reacción del demandado civil, la autodefensa, la autocomposición, que puede ser directa o puede ser indirecta. La directa, desistimiento del proceso del derecho, allanamiento, transacción, conciliación, esa es autocomposición directa, y la indirecta con la intervención del amigable componedor, del mediador o bien del árbitro. Y finalmente, la última posible solución al conflicto de intereses es la heterocomposición pública. Es aquella que se pone fin el conflicto con la intervención de un juez público que va a resolver el conflicto de intereses una vez que se haya desarrollado el proceso judicial que debe cumplirse de acuerdo a las normas vigentes. Por eso es que las posibles reacciones, soluciones, perdón, a los conflictos de interés, las posibles soluciones, básicamente se desarrollan en esos tres carriles. Autodefensa, a través del ejercicio de una fuerza legitimada por la norma, la autocomposición, que puede ser directa o indirecta, como la hemos explicado recién, y la heterocomposición pública, que es la que pone fin a un conflicto de intereses con la intervención de un juez público designado de acuerdo a las normas constitucionales vigentes, que resolverá definitivamente el conflicto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguiremos con el avance de esta unidad número 1 del programa